Hola, buenas tardes, bienvenidos Ángel, Abigail, Miguel, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Lexi, ¿sí escucha? Ok, bien, bienvenidos a la clase. Vamos a retomar el tema de la investigación de mercados desde la presentación que teníamos la vez pasada y vamos a tratar de ahondar en algunos aspectos relacionados con el concepto de lo que es el estudio de mercado. Aquí lo tenemos. Se menciona que es un proceso sistemático, porque como ya lo hemos repetido en otras ocasiones, consiste en una serie de pasos ordenados para poder desarrollar el estudio o la investigación de mercados. Si tenemos 5 pasos, no puedo saltarme ninguno de los pasos. No puedo ir del paso 2 al 4 sin haber hecho previamente el paso 3. Ni puedo estar en el paso 4 y volver al 1. Por eso es un proceso sistemático, es ordenado. Entonces, este proceso sistemático tiene una planificación en una fase de oficina. En esta fase defino la idea, el tema, los objetivos de tipo general y específicos, la metodología, ¿okay? Y luego, una vez que yo tenga la metodología, voy a tener una fase de campo, que es la toma de datos mediante la aplicación del instrumento. Si lo vemos gráficamente, estaríamos hablando primero del método o de la metodología, y esa metodología que está en la fase de oficina, que lo hemos mencionado antes, de aquí viene la metodología. Esa metodología es un pequeño punto de la fase de oficina. Va a tener lo que ya hemos venido mencionando, una fase de oficina y una fase de campo. Repito, la metodología de cualquier proyecto de investigación va a tener una fase de oficina y una fase de campo. En la fase de oficina planteo todo lo que yo ya he descrito. Por ejemplo, a ver, permítanme. Toda esta fase que ustedes ven aquí o toda esta descripción que está aquí tiene que ver con el método y con el método pero en la fase de oficina. Yo siempre planteo el proyecto en una fase de oficina. Ahí es donde yo lo diseño y solo voy al campo cuando aplico el instrumento. O sea, esta fase de campo sería la aplicación en sí del instrumento. Cuando voy al campo y digo qué es lo que yo tengo que hacer en la aplicación del instrumento. ¿Okay? Pero siempre en el inicio de cualquier proyecto de investigación, y en este caso concreto de investigación de mercado, desde la definición de la idea hasta el método, están en la fase de oficina, no he salido al campo. Ahora, el método en sí, ¿qué es esto? La metodología muestra la descripción de las mismas dos fases de las que he hablado. La de campo para tomar datos, para aplicar el instrumento, y la de oficina
para diseñar. Entonces, dentro de la metodología, aquí puedo poner diseño del instrumento, aplicación de prueba piloto. Ahora voy a explicar ese concepto. Entonces, ¿qué es una prueba piloto? Lo voy a poner aquí. Una prueba piloto es un análisis del instrumento diseñado para saber si las preguntas del instrumento están bien redactadas o necesitan una adecuación. ¿Okay? Repito, la prueba piloto, ese es el concepto técnico, y es básicamente volver a revisar el instrumento para saber si las preguntas están bien redactadas o necesitan una adecuación, necesitan borrarse. Entonces, este análisis es una revisión de preguntas, revisión de respuestas. En cuanto al tipo de respuestas, recordemos que hay respuestas cerradas con opción única y cerradas con opción múltiple, que usted de todas las opciones puede escogerlas todas, o puede escoger dos, o puede escoger solo una. Y tenemos las respuestas abiertas. Revisión de redacción sería de preguntas. Revisión de respuestas. Todas esas respuestas van a ser abiertas y cerradas. ¿Okay? Y ahí el tiempo. ¿Cuánto me tardo yo en aplicar el instrumento? ¿Todas las preguntas están válidas o voy a quitar alguna, o voy a agregar alguna, o voy a modificar alguna? El lenguaje sea sencillo, fácil de entender por todos. No me interesa tener un instrumento con palabras muy sofisticadas o palabras técnicas que la gente no vaya a entender. ¿Por qué? Porque eso va a dificultar la aplicación del instrumento. Usted lo aplica y si la gente no entiende las preguntas, le va a empezar a decir, ¿puede volver a repetir, por favor? No entendí la pregunta. ¿Pero a qué se refiere esa pregunta? ¿O qué quiere preguntar? ¿O qué es lo que persigue preguntando eso? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el lenguaje que utilizamos al momento de escribir las preguntas de mi cuestionario. Tiene que ser sencillo, adaptado al contexto del mercado que yo quiero, en el que yo quiero incursionar. El tema del tiempo, este tema, es básicamente el tiempo que tardamos en aplicar cada encuesta. Y, lógicamente, esto está muy relacionado con la extensión del cuestionario. Si es un cuestionario muy extenso, voy a tardar más tiempo. Así es un cuestionario menos extenso. Ahora, me pueden preguntar, ¿y qué tipo de cuestionario aplico? ¿Un cuestionario corto o un cuestionario largo? Bueno, eso va a depender de la profundidad de su estudio de mercado. Para efectos de la clase, hacemos un estudio bastante resumido. Tenemos un instrumento que puede tener 15, 12 preguntas, ¿verdad? Entonces, pero no quiere decir que todas las investigaciones de mercado son así de pequeñas. Eso va a depender de la magnitud de su proyecto, del presupuesto que tenga para hacer esa investigación de mercado, de la cantidad de personas que le van a ayudar
y sobre todo también contar con recursos logísticos. ¿Cómo me voy a desplazar de un lugar a otro? Tengo acceso a una computadora, a internet, a impresora, tengo un espacio donde trabajar. Todo eso es recurso logístico. Entonces, dependiendo de todo eso, yo voy a planificar hacer una investigación de mercado muy profunda o no tan profunda. ¿Okay? Entonces, este es el concepto de prueba piloto y va en el planteamiento inicial de la investigación. Lo hago antes de ir al campo. ¿Ok? Entonces, cuando ya mencionamos que recolectamos información, si vuelvo al Word, estoy hablando de una fase de campo. Yo recolecto información, yo voy al campo y genero la información. Entonces, eso se llama información primaria, ya lo hemos visto. Cuando nosotros, o yo, o ustedes, generamos la información de la investigación mediante la aplicación y diseño de un instrumento. Entonces sería al revés, mediante el diseño, porque primero lo diseño, y la aplicación de un instrumento. Entonces, cuando aplico un instrumento que nosotros hemos diseñado, eso es información primaria. Y eso es cuando voy al campo. Ya tengo el instrumento diseñado y lo aplico. Ah, otra cosa que no puse aquí, la muestra. El tamaño de la muestra es la cantidad de personas que yo voy a encuestar. Esto es fase de oficina. Aquí, okay. Todo esto es fase de oficina. Lo voy a hacer más. Bueno, más o menos, mejor voy a quitar esto. Entonces voy a poner que la fase de oficina es todo esto. Yo tengo que tener claro cuántas personas voy a encuestar antes de ir al campo. ¿Y qué características va a tener esa muestra? Jóvenes, adultos, adultos mayores, con estudios universitarios, o es independiente si tiene estudios o no, con un nivel económico determinado. ¿Okay? Todo eso tiene que ver con la definición del tamaño de la muestra que yo quiero estudiar en mi investigación de mercado. ¿Okay? Entonces, luego de que yo recolecto los datos, voy al análisis. ¿Cuál es el análisis? Vuelvo a la oficina. Entonces, tamaño de la muestra y análisis de los datos recopilados. O sea, estoy en una etapa inicial de oficina donde diseño la investigación, planteo el instrumento, defino el tamaño de la muestra, pero luego me voy al campo y aplico la encuesta. Pero luego vuelvo a la oficina. Cuando digo luego vuelvo a la oficina, estoy hablando de esto, de un análisis de datos. Vuelvo a la oficina y analizo estos datos. ¿Ok? Entonces voy a tener, por decirlo así, dos momentos en los que estoy en la oficina. Cuando diseño la investigación y luego cuando analizo los datos. Y lo voy a poner aquí para que nos quede más claro. Entonces voy a tener dos momentos. Cuando diseño la investigación y cuando analizo análisis de datos. En ambos momentos, yo estoy en la fase de oficina. Repito, en ambos momentos, yo estoy en la fase de oficina.
Pero este primer momento se da al inicio y este segundo momento se da al final, porque tengo que ir al campo para poder luego hacer ese análisis de la información, ¿verdad? Voy a poner esto aquí para que veamos las fases de la metodología. ¿Ok? Entonces, volviendo a la definición, vamos a entrar en un concepto de mercado que, si lo vemos gráficamente, podríamos decir que el mercado puede ser este círculo que voy a mostrar acá. Esto es el mercado en el que queremos competir. Todo esto que vemos en azul. Y dentro del mercado van a haber oferentes, ¿ok? Lo voy a poner aquí. Vamos a tener oferentes o personas que quieran vender sus productos o sus servicios, que pueden ser los mismos comerciantes. Todo esto que estamos hablando de oferta. ¿Quiénes ofrecen qué tipo de cosas? Eso es un elemento de mi mercado. Otro elemento son los demandantes. ¿Quiénes demandan? ¿Quiénes demandan mi producto o servicio? Demanda, demandantes. Y esos demandantes se pueden traducir en clientes. ¿Quiénes me compran? ¿Quiénes compran lo que yo quiero vender en este mercado? ¿Cuál es el mercado? Repito, es esto. En nuestra vida cotidiana o en nuestra realidad, el mercado es cualquier espacio en el que usted pueda ofrecer un producto o un servicio y existan potenciales clientes que quieran comprar su producto. ¿Ok? Entonces, estos oferentes al final son personas que venden café como yo, que venden jugos como yo, que venden comida rápida como yo. Entonces se convierten también en competidores. Repito, esos oferentes en el fondo son mi competencia. Ellos ya están en el mercado, pero yo no he ingresado al mercado. Yo apenas estoy haciendo una investigación para ver si mi producto o servicio puede ser viable en el mercado. Repito, el mercado es un espacio abstracto donde se da esa interacción de oferta y demanda, donde usted puede vender y puede comprar un producto o un servicio que tiene un precio establecido. Entonces, no entendamos el mercado como cuando vamos al mercado municipal de tela. Aquí usted puede ver tiendas de ropa, puestos de verduras, puestos de carne, puestos de mariscos, puestos de granos básicos. Sí, ese es un concepto de mercado. Pero usted puede generar un mercado en cualquier lugar. Digo cualquier lugar porque es así, donde usted quiera vender un producto o un servicio. Si yo quiero vender perfumes, puedo generar un mercado físico, que es alquilando una tienda en el centro de la ciudad, pagando una renta, o puedo vender perfumes por Facebook. Estoy en un mercado, pero puedo estar en un mercado físico porque yo estoy ahí, porque el puesto está ahí, o puedo estar en un mercado virtual a través de Facebook. Ambos conceptos son mercado. Entonces, ese es el concepto que quiero que entiendan del mercado. Es un lugar, cualquier lugar donde usted interactúa con personas que pueden ser sus potenciales clientes, si usted es quien vende un producto o un servicio y está compitiendo contra otras personas
que están en el mercado con un mismo producto, con un mismo servicio, con unos precios diferentes. Entonces ahí es donde yo empiezo a ver la realidad de lo que yo quiero introducir en el mercado. Lógicamente hay otros elementos, como por ejemplo, voy a poner aquí, el precio de ese producto o servicio. ¿Cuánto se paga? Voy a poner aquí mejor el precio en medio. Y aquí puedo poner el producto. Si yo puedo agregar otro elemento, que va a ser el precio. Y puedo agregar otro elemento, que va a ser el servicio. Entonces, aquí estamos viendo todos los elementos que podrían estar interactuando en un mercado concreto. ¿Ok? Entonces ya ven, 1, 2, 3, 4, 5, todos dentro de un mercado. Y repito lo que he dicho, el mercado es cualquier lugar donde usted pueda hacer esta interacción de oferta y demanda de un producto o un servicio en base a un precio. Usted decide cuánto quiere ganar. Si va a ganar por la calidad del producto que venda o va a ganar por volumen de venta. Voy a vender a bajo precio, pero mis ganancias van a estar en el volumen de venta. Todos esos son elementos que yo tengo que considerar al momento de competir en mi mercado. Entonces, todo lo que hemos visto aquí es lo que contempla nuestra investigación de mercado. Contempla un producto, un precio o un servicio, quiénes son esos competidores y quiénes son los potenciales clientes. A estos potenciales clientes, chicos, a estos demandantes yo les aplico el instrumento. Es a ellos a quienes yo quiero llegar. Yo quiero saber si ellos me van a comprar a mí, mi producto y mi servicio. Y quiero saber ellos a qué competidor le compran y a qué precio le compran. ¿Qué cosa? ¿El servicio o el producto? Entonces, este es como mi elemento más importante de estudio dentro de la investigación de mercado. Repito. A ver. Esto que está en rojo, este elemento de clientes o demandantes, son a quienes les aplico el instrumento. Yo se los aplico a los demandantes. No voy a aplicar una encuesta a los competidores. Lo que sí tengo que hacer es un análisis de contra quiénes voy a competir en el mercado y bajo qué condiciones yo voy a competir. ¿Ok? Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Pero el instrumento o mi objeto de estudio o mi muestra de estudio es aquí. Aquí está el slide de la PISA que hemos visto. Y este slide viene dado de este tamaño de la muestra. Este tamaño de la muestra en amarillo es esto. ¿Cuántas personas voy a encuestar? ¿Qué características tiene que tener esta muestra? ¿Qué criterio voy a considerar para encuestar? ¿Ok? Y al aplicar el instrumento en este elemento, yo ya estoy en la etapa de campo, recolectando información. Entonces, todos estos elementos que acabo de explicar ahora tienen que ver
con el funcionamiento del mercado. ¿Okay? Recordando que el mercado es cualquier lugar donde se pueda dar una interacción de oferta y demanda de un producto o servicio en base a un precio. ¿Por qué hago el estudio de mercado? Ahí lo tenemos. Quiero ver la viabilidad de introducir o de lanzar un producto o un servicio en el mercado. Repito, ¿qué tan viable es invertir dinero para posicionar un café orgánico en el mercado? O una venta de jugos, o una venta de pollo chuco, o una venta de baleadas, o una venta de perfumes, o una venta de ropa, o una venta de sombreros, o un servicio de una empresa de mantenimiento. Eso es lo que yo estudio. Entonces, hago el estudio de mercado antes de invertir dinero, no después de invertir dinero. ¿Lo puedo hacer después? Sí, pero ya no tendría tanto sentido el estudio. Sí me puede ayudar a dar ciertas cosas, ver qué tan dinámico es el mercado, cómo se comporta, pero lo ideal es hacer el estudio antes de invertir dinero. Porque el estudio de mercado le va a decir a usted, ¿invertí o no invertí? En base a un conocimiento científico, aplicando el método científico, reduciendo la incertidumbre. Para eso hago yo una investigación de mercado. No invierto dinero a lo loco. Invierto solamente si hay demanda. Solamente si la predicción de este proyecto de investigación de mercados me dice que yo voy a poder vender en ese mercado. Entonces, para esto existe algo que se llama pregunta filtro, que más adelante lo vamos a ver dentro de mi cuestionario. Es una pregunta que me va a decir si usted es un potencial cliente o no del producto o servicio que yo quiero introducir en el mercado. Por ejemplo, si yo quiero poner un car wash, yo tengo que tener una pregunta filtro donde le pregunte a la gente si tiene carro o no, o si lava su carro o no. Pero la pregunta filtro, imaginémonos que es si tiene carro. O sea, si la gente no tiene carro o moto, pues no es un potencial cliente para mi car wash. Entonces, lo que hace esa pregunta filtro es decirle, este no es tu potencial cliente, no lo sigas encuestando. ¿Okay? Lo voy a escribir aquí para que no lo olvidemos. La pregunta filtro de mi cuestionario, de mi instrumento, me va a ayudar a decidir si el encuestado puede ser un potencial cliente o no. ¿Okay? La pregunta filtro de mi instrumento va a ser eso. Si la persona no consume del producto o servicio que yo quiero ofertar, no lo sigo encuestando. Simplemente le digo, gracias por su tiempo, pase buenas tardes. No sigo haciéndole preguntas del cuestionario porque no me interesa, él no va a ser un potencial cliente mío. Entonces, esta es la pregunta, aprendamos eso, más importante de mi instrumento. La pregunta filtro es la pregunta más importante de mi instrumento para un estudio de mercado. Ahora, yo no puedo tener un instrumento sin una pregunta filtro. No tendría sentido. Siempre debo de tener una pregunta filtro. Y es la primer pregunta del cuestionario.
pregunta filtro es la primera pregunta que yo voy a hacer. Buenas tardes, soy estudiante del técnico universitario en microfinanzas del espacio de aprendizaje de investigación de mercado y estamos haciendo una encuesta anónima para determinar la viabilidad de un producto de mascarillas de la marca tal. ¿Sería usted tan amable de responderme esta encuesta? Esa es la parte introductoria. Y luego viene, pregunta 1. ¿Utiliza usted mascarillas? Respuesta, sí o no. Eso que acabo de decir es mi pregunta filtro. Es un proyecto enfocado al producto de mascarillas. Si la persona no usa mascarillas porque no cree en la enfermedad o porque piensa que tiene buenas defensas y me dice no, yo ahí cierro la encuesta. Le digo gracias por su tiempo. Ahora si me dice sí, empiezo a desarrollar mi cuestionario. Entonces, por eso es importante la pregunta filtro. ¿Ok? Entonces, aprendamos dos cosas. El estudio de mercado es muy importante porque me va a decir si debo de invertir el dinero o no. Y una vez que diseño el instrumento, la pregunta que me va a filtrar si te debo encuestar o no es la pregunta filtro. Sigamos. El estudio de mercado es objetivo y amplio. Es objetivo porque está planteado desde la investigación. Está planteado haciendo uso de la investigación cuantitativa. Y una de las características de la investigación cuantitativa es que era objetiva. Recordemos eso. A diferencia de la investigación cualitativa que era subjetiva. Lleva un análisis numérico. Planteo un instrumento, lo aplico, genero una base de datos, la analizo en Excel, genero unos gráficos en Excel y los interpreto en Word. Todo eso es objetivo. No me lo estoy inventando. Es mediante un proceso sistemático de recolección de información. No me lo dijo X persona. Es un conjunto de información que yo voy recolectando de primera mano y por lo tanto es una información primaria. Ahora, es amplio. Yo diría que lo amplio va a depender de los recursos que tengamos. Técnicos, logísticos y económicos. ¿Qué tanto dinero tengo yo para hacer un estudio amplio? ¿Qué tanto quiero invertir yo en este estudio de mercado? Ese es el objetivo del término de amplio. ¿Puedo hacerlo? Superficial, sin entrar en tanto detalle. Es un estudio rápido. Gasto menos dinero, pero veo la tendencia de si mi producto o servicio va a tener una aceptación en el mercado. Y aquí tenemos las variables analizadas, ya lo vimos en la clase creo que del martes pasado. Producto, precio, plaza y promoción. Esas son las 4P del mercadeo. Precio, plaza, promoción y producto. Fíjense cómo vamos haciendo el instrumento. Todos estos elementos, cada uno de estos elementos va a formar parte ¿de qué? De mi instrumento. Cada uno. Tengo que tener preguntas para el precio. Esto es, ¿cuánto vale mi producto o mi servicio en el mercado? Precio. ¿Cuánto la gente paga por ese producto o por ese servicio? La plaza. ¿Dónde la gente
lo adquiere mi producto o mi servicio. Eso es plaza, eso es dónde. La promoción tiene que ver con el marketing. Marketing. ¿Por dónde le llego a la gente? ¿Por dónde se informa a la gente? Por ahí lanzo mi promoción. Las características que lo describen. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Qué color tiene? ¿Cómo es la envoltura? Ese es mi producto. ¿Cuál es el proceso que utilicé para producirlo? ¿Qué materiales utilicé para generar ese producto? Todo eso es producto. Entonces usted va a analizar en el mercado los 4 elementos. Entonces aprendamos que mi instrumento de investigación de mercado siempre, esto aprendámoslo, debe de tener estas 4 preguntas. Entonces, si mi instrumento va a tener 15 preguntas, 4 tienen que ir enfocadas a las P del mercadeo. Entonces usted va a decir, bien, ya tengo 4 preguntas más la pregunta filtro. Ya tengo 5 preguntas. Voy a poner aquí. Entonces voy a tener las 4P más la pregunta filtro. Voy a tener de momento 5 preguntas en el instrumento. Pero luego vienen las preguntas de información general. ¿Dónde vive usted? ¿Cuáles son sus ingresos familiares mensuales aproximados? El sexo o el género, la edad y el nivel educativo. Ahí he mencionado 5 preguntas que yo podría anexar a mi instrumento. Entonces, ya tendría un instrumento de 10 preguntas. Fíjense cómo es. No solamente me voy a centrar en la parte técnica del producto o servicio. Necesito analizar las características de esta muestra. ¿Cuánto dinero gana esta gente? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Qué nivel educativo tienen? ¿Por qué? Porque dependiendo de esas características, yo voy a tener una manera de hacer marketing. Si es gente que no sabe leer, pues mi marketing puede que no sea imágenes, puede que no sea trifolios, sino que pongo unas cuñas radiales, unos anuncios en la tele, para que la gente vea y aunque no sepa leer, escuche que se vende tal producto en tal sitio, etcétera. Entonces, para eso ocupo yo la información general de cada una de las personas que me va a ayudar a decir si es un potencial cliente o no de mi proyecto, ¿verdad? Entonces, si vemos, aquí tendríamos 5 preguntas usando la pregunta filtro, que es una pregunta obligatoria y es, como dije, la primera pregunta del cuestionario. Y podría tener otras 4 o 5 preguntas de información general. Ahora, dentro de las preguntas técnicas, yo puedo preguntar más cosas relacionadas con el producto. Por ejemplo, ¿cada cuánto compra el producto usted? ¿Cada semana, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año? Ya estoy preguntando cosas que no tienen que ver solamente con las 4P del mercadeo. Estoy ahondando más en el producto. ¿Por qué compra usted ese café? ¿Por el sabor o por el precio? ¿Por qué lo compra la gente? No, lo compro porque es orgánico, pero si es orgánico es caro. No me importa, yo quiero comprar café orgánico porque es lo mejor para mi salud y lo puedo pagar. Entonces yo voy viendo eso. ¿Por qué? Porque ese tema del precio me va a decir cuánto están cobrando mis competidores. ¿Cuánto cobra por ese café X persona? Tanto. Y
La otra persona, tanto. Ah, ok. ¿Y a mí cuánto me cuesta producir una libra de café? Tanto. Ok. ¿Puedo competir contra los precios de Pedro y José? ¿Puedo tener un precio parecido? ¿O mi café va a ser más caro? Todo eso tengo que considerarlo al momento del precio. Pero esa información que está aquí me va a servir. Ahora, el instrumento no se lo aplico ¿a quiénes? A mis competidores. Yo no voy donde mi competidor y le empiezo a preguntar cosas del producto o servicio que yo quiero introducir al mercado. Yo voy a mi potencial cliente, a mi segmento de mercado que me va a comprar o que me podría comprar. No voy donde la otra persona que vende café o que vende jugos. Yo lo veo, yo lo analizo. Yo puedo ir a comprarle. Puedo probar los jugos. Puedo saber si son ricos o feos, si son higiénicos o no. Y puedo saber cuánto cobra por cada jugo. ¿Cómo los vende? ¿Los vende en bolsa y pajilla? ¿O los vende en vaso de plástico? ¿O los vende en vaso de cartón? Entonces, yo puedo comprar, pero a la vez yo estoy investigando. Esto tiene este tipo de cosas, está muy dulce, el sabor es artificial, no es natural. Yo estoy haciendo investigación, pero solamente, a ver, con la diferencia que esta persona no sabe que yo quiero poner ese negocio. Yo no le tengo que decir. Yo voy y pruebo sus productos. Y yo hago mi propio análisis. Yo digo, qué bien, qué rico. Un buen producto. Y el precio, ok. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo el mío? Entonces, todo eso es investigación. Yo analizo la competencia observándola, buscando información, utilizando lo que ya habíamos visto la vez pasada, el Google Map. Esto es Google Earth. Esto es una herramienta que a usted le ayuda a ver en internet, aquí ya en Google Earth, usted puede ver negocios ya o puntos definidos. Usted puede identificar quiénes pueden ser los competidores que están cerca de donde usted quiere colocar su producto o su servicio. Ahora, no todos los emprendedores hacen estudios de mercado porque son caros, porque ocupan tiempo, porque ocupan dinero. Entonces no lo hacen porque prefieren invertir el dinero en una inversión inicial para ejecutar el proyecto en vez de invertirlo en un estudio que les va a venir a decir si lo hacen o no. O otra opción es que no aplican un estudio de mercado porque no tienen los conocimientos de cómo hacerlo. Entonces, para contratarlos a ustedes como técnicos en microfinanzas, pues consideran que ellos no pueden pagarle 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 lempiras porque usted les haga un estudio de mercado. Dicen, no, mejor lo invierte usted dinero. En vez de pagarle a Ángel o a Abigail porque haga un estudio de mercado. Ahora, ustedes pueden prestar servicios a personas o empresas que quieran hacer estudios de mercado. Eso técnicamente se llama consultoría. Usted cobra por hacer un estudio de mercado y para eso tiene que hacer una propuesta técnica de lo que llevaría el estudio de mercado y una propuesta económica de cuánto cobraría usted por hacer ese estudio de mercado. Estos estudios son más caros porque son de corta duración en tiempo. Son más caros que trabajar en una empresa como por ejemplo una microfinanciera que le puede pagar, digamos, no sé, 10,000, 15,000 lempiras al mes, 12,000. Entonces va a estar un mes trabajando en la microfinanciera y le van a pagar 12,000 lempiras. Va a estar un mes haciendo el estudio de mercado, pero usted no puede cobrar 12,000 lempiras. Usted va a cobrar más, 30,000, 40,000. Usted tiene que definir cuánto vale su trabajo.
Entonces, ese es un problema que tenemos todos al graduarnos, que no sabemos cuánto debemos cobrar para trabajos de este tipo, de consultoría. Entonces, esto lo voy a ir aprendiendo. ¿Cuánto puedo cobrar por este estudio de mercado? ¿Qué tan amplio es? ¿Dónde es? ¿La zona es accesible o no? Ah, ok, ya tengo una idea, más o menos voy a cobrar tanto. Así se hace un presupuesto de una consultoría, no un presupuesto trabajando en una empresa que le paga 12.000 lempiras. Aprendamos a diferenciar eso, ¿verdad? Una cosa es que yo trabaje en microfinanciera X, que me paga 12.000 lempiras al mes y me diga, vas a hacer un estudio de mercado. Vale, usted lo hace, pero usted no va a ganar ni más ni menos que su salario. Ese es un escenario. Usted trabaja para la empresa que le pide explorar si un producto va a tener aceptación o no en el mercado de su línea. Queremos abrir una línea de ahorro para niños. Bueno, en vez de abrir el producto o servicio, vamos a hacer un estudio de mercado. Bueno, Pablo, te vas a encargar dentro de tu salario. Este mes te vas a destinar tiempo a eso. Vas a hacer tu trabajo y también vas a ir avanzando en la investigación de mercado. Ese es un escenario. Otro es que yo diga, yo soy la microfinanciera y llamo a Pablo y le digo, ¿cuánto cobras por hacer un estudio de mercado? ¿Puedes hacerme una propuesta técnica y una propuesta económica? Necesito saber cuánto me costaría hacer un estudio de mercado de este tipo en esta zona, queriendo ver si este producto o este servicio va a tener una aceptación en el mercado. Ese es un escenario diferente a elaborar un trabajo o hacerlo dentro de la empresa, cuando usted ya tiene un sueldo. Muchas personas se dedican a hacer consultoría de esto que estamos hablando, de proyectos de inversión o de investigación de mercado. Estoy hablando de consultorías de sus estudios, ¿verdad? De las clases que ustedes están cursando o ya cursaron. Entonces, ser un consultor es una manera de ganarse la vida. Trabajo con mi tiempo y cobro por los servicios que presto. Entonces, como la clase de investigación de mercados, yo podría hacer un estudio de investigación de mercado relacionándolo con esta explicación de que yo deseo montar una empresa que preste servicios de consultoría en investigación de mercados o en la generación de proyectos de investigación de mercados. Claro que puedo hacer. Entonces yo empiezo a consultar a personas o empresas que estén interesadas en hacer un estudio de mercado. ¿Okay? Y la pregunta filtro no es si ellos tienen estudio de mercado o no. Es si ellos quieren hacer un emprendimiento, porque recordemos, el estudio de mercado puede ser si la empresa no está en funcionamiento, simplemente en idea, y se quiere llevar a la práctica, o que ella esté compitiendo en un mercado, pero sin haber hecho un estudio de mercado. Entonces, eso es lo interesante de esta asignatura, que usted puede hacerla dentro de su propio trabajo o puede dedicarse a prestar servicios para que alguien que lo requiera, usted le puede hacer un estudio de investigación de mercado, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a lo amplio y al objetivo, o al objetivo que es la investigación de mercado. Me voy a quedar aquí, no sé si tienen dudas. Ángel, ¿tiene alguna duda, consulta, comentario? Está claro. Ok, Abigail. Miguel. Está claro, Lee. Okay. Cristian. No, Lick, todo bien. Kenia. Está claro, Rick. Yamilet. Sí, Lick, todo claro. Ok, Ronnie. Todo claro, doctor.
Ok, bueno, la clase termina aquí. Mañana teoría, miércoles práctica virtual, jueves práctica en la universidad. Acordémonos que teníamos un calendario que cada 15 días íbamos a venir al instituto. Entonces el jueves la clase va a ser aquí, para los que puedan venir, y para los que no puedan venir, vamos a hacer una conexión vía Teams para que estén conectados en la clase. También, los que vayan a venir, traer una fotocopia del carnet de vacunación y cumplir con todas las medidas de bioseguridad como mascarilla y gel de mano, para los que vayan a venir de manera presencial. Ya dije que los que no viven en Tela y se les dificulta venir, pues yo no tengo ningún problema en que reciban la clase de manera virtual. Cada uno que analice o que autoanalice sus condiciones personales y decida si puede venir a la clase o no. ¿Ok? Entonces, pasen buenas tardes y nos vemos ¿A la mañana misma hora? a las 6, sí, 6. El jueves, ¿verdad? El jueves en el instituto, en el laboratorio contable. Ok, gracias. Ok, buenas noches, hasta luego.